porque ahora mismo hay cabos sueltos, ya digo, en el legal. Esta es la cuestión: ¿qué hacemos con las personas que vienen y qué ocurre si no quieren? Y luego está la cuestión de infraestructura. Madrid, la comunidad que construyó el Hospital Zendal, que inauguró el Hospital de las Pandemias, que dijo esta era la instalación para casos como este, hoy dice aquí no me los traigan. Esto es lo que dice Isabel Díaz Ayuso. Hoy Isabel Díaz Ayuso dice ¿por qué Madrid? ¿Por qué trasladarlos aquí? Lo más sorprendente es que ni siquiera van a ir al Zendal, van a un hospital militar, van al Gómez Ulla, el Hospital de las Pandemias, aquella gran operación de, ya lo están viendo, presentación política, ni siquiera va a oler toda esta cuestión. Pedro Gómez, vamos al Zendal. Sí, este es el Hospital Isabel Zendal, el que tengo aquí a mi espalda, un edificio, una mastodóntica infraestructura que costó unos cerca de 300 millones de euros, que dispone de más de 1000 camas, que tiene 50 unidades de cuidado intensivo y que, como veis, tiene poco movimiento, pero que sí que cuenta con una zona de vacunación, un pabellón especializado para enfermos de ELA y también actúa como un centro de salud. El problema es que este Hospital Zendal, que estaba preparado para pandemias y que está muy cerca del aeropuerto, no tiene esas unidades de aislamiento que sí dispone el Gómez Ulla. Hemos preguntado a la Comunidad de Madrid y lo que nos dicen desde allí es que no quieren entrar en ningún tipo de polémica, pero que no han contado en ningún momento con ellos para el traslado de estos pacientes. COVID-19, Hospital 20, estamos en 2026, no tenemos capacidad para. Y lo mejor de todo, Pedro, hoy comparece Ayuso, está en México, hoy entrevista desde México para decir aquí no me los traigan. En esa entrevista que ha dado esta misma mañana, lo que ha dicho la presidenta Isabel Díaz Ayuso es que no tienen absolutamente ninguna información, que se van enterando de todo a través de los medios de comunicación y que tan solo tuvo una llamada en la que le leyeron esa nota de prensa que se remitió en el día de ayer. Dicen que están a la expectativa de a ver qué ministro habla, en función de qué categoría pueden hablar, porque dicen que no les están trasladando ningún tipo de información y critican lo que dice el descontrol, una vez más, del gobierno de Sánchez. Daniel López Acuña, epidemiólogo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. No teníamos el Hospital de las Pandemias. El Zendal se presupuestó en 50 millones. Se inauguró reconociendo un coste de 100. Al final han sido 153 millones y no está operativo para esto. Bueno, el Zendal siempre ha sido una estructura hueca, unas palabras vacías, nunca ha sido realmente un hospital pandémico, no tiene una unidad de aislamiento. Para mí ha sido un ejercicio de demagogia durante la pandemia de parte de la Comunidad de Madrid, del gobierno de la Comunidad de Madrid, en donde no se han correspondido los hechos con las realidades. La realidad es que donde tenemos una unidad de aislamiento, que es la que realmente puede dar respuesta a esta crisis específica del hantavirus, es en el hospital militar, en el Gómez Ulla. El protocolo que se ha diseñado es el correcto. El tema del Zendal realmente lo único que nos muestra ahora es que nos han llenado de palabras huecas y de mentiras durante varios años. Y yo creo que esto hay que ponerlo en perspectiva. Y yo lamento mucho que un tema que es una crisis sanitaria de carácter epidemiológico, que es no solo española, no solo de Canarias con el gobierno central. En el fondo, Canarias es Europa y esto afecta la interacción de la Unión Europea con otros elementos de sanidad internacional, esté siendo de una manera tan pedestre, tan barata, utilizada políticamente como arma arrojadiza por la derecha y la ultraderecha. Yo creo que están siendo francamente irresponsables, inmorales, tanto las declaraciones de Abascal, totalmente xenófobas y además ignorantes, como las declaraciones de Díaz Ayuso, y que lo que hay que hacer es ponerse en el contexto de las verdaderas discusiones. ¿Cómo actuamos? ¿Cómo hacemos la cuarentena? ¿Cómo hacemos para que la enfermedad no se disemine? La voz que están escuchando
es una voz extraordinariamente cualificada. Daniel López Acuña ha sido 30 años responsable en la Organización Mundial de la Salud, en la OMS. Ha llegado a ser el director del sistema de salud allí. Así que lo que están escuchando, insisto, no es solo una opinión técnica, es una opinión cualificada con 3 décadas de experiencia en ese organismo. Señor López Acuña, y la cuestión ahora mismo es esta. ¿Está pasando la política por encima de la sanidad? ¿Está pisoteando lo que deberíamos hacer, esa coordinación? Pienso que lamentablemente sí. Yo creo que se están dando los pasos adecuados de coordinación en los mecanismos internacionales de puntos focales para el control de brotes epidémicos dentro de la Unión Europea, con España, con la Organización Mundial de la Salud, con los puntos focales tanto de los Países Bajos como de Sudáfrica, para poder articular un operativo que no es simple, porque esto ocurrió en aguas internacionales, porque esto realmente se retrasó mucho en comunicar. El problema existe desde el comienzos de abril, queda muy claro a mediados de abril, pero no es sino hasta los primeros días de mayo que, por un lado, el punto focal para el Reglamento Sanitario Internacional del Reino Unido lo informa a la OMS, y el punto focal para los Centros Europeos de Control de Enfermedades lo informa desde los Países Bajos. Entonces, yo creo que se está actuando con mucha racionalidad para decir, este es el problema epidemiológico. Tenemos la variedad andina del virus Hanta, produce una letalidad de alrededor del 30%. Es claro que hay una transmisión persona a persona. Esto no es una sola exposición y un solo ciclo epidémico. Ya vimos que cuando menos hay 2 ciclos y seguramente habrá 3. No tenemos todavía la claridad total de cómo fueron los mecanismos de transmisión. Y yo lo que diría en esto es, vayamos por una cuarentena que sea muy prudente, muy cuidadosa, en donde hay que dar espacio al periodo de incubación de esta enfermedad, que puede tener hasta 8 semanas de incubación. Daniel López Acuña, le agradezco de verdad su lectura, su opinión aquí, su criterio. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, un placer escucharle. Encantado, con mucho gusto. Pido lectura aquí. Lo que se está diciendo además es que es clarísimo, de decir, oiga, nos vendieron un hospital de pandemias que está hueco. Nunca lo fue. Empezó siendo un galpón, porque era básicamente un galpón. Un galpón. Un galpón. Eso era el Zendal al principio. Se empezó a llenar de camas y fue mejorando un poco la capacidad hasta convertirse en un pabellón de confinamiento, que es lo que es el Zendal, no es otra cosa. Nunca ha sido un hospital de epidemias. Las residencias medicalizadas, que aquí el servidor fue uno de las que la medicalizó, que utilizó después mi amigo Alberto Núñez Feijóo, apuntándose el tanto, tenía mucho mayor nivel sanitario para gestionar enfermos de COVID y enfermos de COVID en riesgo de muerte. ¿Qué es lo que nos estamos encontrando aquí? Bueno, que se cae el mito del Zendal. Se cae el mito del Zendal, pero, y vemos 2 cosas que yo creo que son importantes. La primera, problemas de coordinación tiene Isabel Díaz Ayuso, que no se coordina ni consigo misma. Dice que no la han llamado y a continuación dice que la han llamado. Entonces, el primer problema de coordinación lo tenemos ahí. Y segundo, para mí es fundamental. Es decir, España es una de las potencias sanitarias del mundo. Del mundo. Por eso la Organización Mundial de la Salud, entre otras cosas, confía parte de la gestión de esta crisis a España. Entonces, en lugar de estar alabando la capacidad de nuestro sistema sanitario, en lugar de estar colocando a nuestros profesionales y a nuestra sanidad y a nuestros epidemiólogos en el máximo nivel, que es donde están, aquí tenemos a los líderes de la oposición, a una presidenta de una comunidad autónoma desde México, politiqueando con este asunto. De verdad, es que es... decir vosotros inmoral, es deprimente, hombre, es patético. En la parte del Zendal, la verdad es que nunca fue mito, es que nadie se creyó al Zendal. Es que en Madrid nadie se creía al Zendal. Sí, se lo creía. Entre otras cosas, porque tú cuando lo preguntabas, decías, bueno, sí, esto para este momento, pero después, ¿para qué va a servir? No tenemos que ver, no sabía, o sea, que nos hemos hecho una inversión de 150 millones al final. En un pabellón de 153 millones gastados. ¿De tamaño que será? ¿Como un pabellón de IFEMA? Comparado con IFEMA no lo sé. ¿De tamaño cuánto es, Alejo? 10.500 cada uno. ¿Qué puede ser? ¿Como un pabellón? Un poquito más pequeño. De IFEMA había 2 muy grandes que eran de 20.000. Pero 10.500 la totalidad. De 16. De cada uno de 10.000 llegaron a estar activos 2 pabellones. 2 pabellones que sumaban uno de 20.000 y otro de 16.000. Pues aproximadamente. Y estos son 3 de 10.500.
entrar en un... Hay salas de procedimientos donde se puede hacer traqueotomía, cualquier tipo de intervención como se hicieron en el centro. La sala de procedimientos, nosotros los de obras le llamamos sala de cura. Público entra al interior del Hospital Isabel Zendal. El hospital tiene 3 pabellones. El primero es el único con camas ocupadas. El segundo pabellón, el que vemos en imagen, está vacío y a oscuras. El tercero está sin montar y solo se usa una habitación para vacunar a los pacientes. Actualmente solo 86 pacientes ocupan las 1.050 camas disponibles. Su construcción y puesta en marcha ha costado más de 153 millones de euros. Estas imágenes muestran el hospital fantasma que fue la joya electoral de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.